Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Buenos días, amadas mujeres. Nuevamente estamos aquí queriendo aprender o recordar también cosas que ya hemos escuchado, hemos leído, que en diferentes momentos nos han sonado una y otra vez en nuestros oídos y en nuestra cabeza y en nuestro corazón. En esta mañana el pasaje a meditar, siempre recordando lo que escuchábamos en el retiro. Nuestra expositora nos decía, ¿verdad? La hermana Élida nos decía que somos lo que comemos. Si lo vemos de una forma literal en nuestro cuerpo, definitivamente así es, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, adelgazar, pero no me quito el pan dulce, no me quito la gaseosa, cosas que sé que no me abonan a mi objetivo, entonces eso no se va a dar, ¿verdad? Por el contrario, si también decido cambiar mis hábitos alimenticios, no por el hecho de solamente adelgazar por un tema de vanidad, aunque es bueno y conveniente, ¿verdad? Pero si no, decido cuidar mi alimentación, como digo, más por temas de salud, y comienzo a quitarme tal vez muchas grasas, a disminuir. Hay alimentos que ya no los puedo comer o ya no los podemos comer cuando ya estamos en cierta edad en la vida, ¿verdad? Uno de ellos es pues la lactosa. Hay personas que llegan a mayores y bien, no tienen ningún problema, pues qué bien por ellas, pero en algunos casos sí ya no se puede, ¿verdad? Entonces a veces decimos, voy a comer tal cosa y después voy a tomar tal medicamento para que me quite el dolor. Pero quizás eso no es la mejor decisión porque ya estamos seguras que nos va a hacer daño y sin embargo lo que hacemos es anticipar que vamos a tomar un medicamento ya curativo, ¿verdad? En lugar de tomar una decisión preventiva. Entonces, así como la alimentación física es importante, mucho más importante es la alimentación espiritual. En base a esta introducción de que somos lo que comemos, veamos el pasaje en la palabra de Dios en el Salmo 19, versículos del 7 al 10. ¿Verdad? Donde el salmista compara el alimento espiritual con lo que comemos. Dice la palabra de Dios así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. O sea, no cualquier miel, sino que la que destila del panal. Entonces, en estos versículos vemos lo que produce la palabra de Dios en la vida de todo ser humano. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense que cuando la palabra de Dios habla del alma,
está hablando que no se queda a nivel superficial esa enseñanza, sino a lo más profundo del ser humano, el alma, donde se dan esas grandes batallas espirituales, ¿verdad? Cuando viene un pecado a la vida de alguien, se contrista el alma y el espíritu, ¿verdad? Pero por el contrario, cuando esa alma está conectada con Dios, hay un fluir de su espíritu. Entonces dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es la que convierte el alma. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Nosotros a veces quizás batallamos con algunas cosas que son recurrentes en nuestra vida. Y como decía el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero la forma realmente que nuestra alma se va a convertir, o sea, va a dar un giro, ya no va a agarrar quizás hacia la izquierda, sino que ahora hacia la derecha, eso no va a ser por nuestras propias fuerzas, va a ser como resultado de lo que comemos espiritualmente, como resultado de la palabra de Dios en nuestra vida. Luego dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. A veces es impresionante ver personas sencillas, quizás de condición económica, por decir algo, pero con una sabiduría en la palabra de Dios, quizás mucho más que alguien pudiente, pero no tanto que en sí pueda ser si va a tener dinero o no va a tener dinero. No tiene nada que ver la sencillez que produce el meditar en la palabra de Dios. Dice que hace sabio al sencillo. Quiere decir pues que la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar esa sabiduría que necesitamos a diario para tomar las mejores decisiones. No es cierto que de repente amanecemos, nos vamos al trabajo y vamos bien confiadas que todo va a ser igual, y de repente nos topamos con una situación. Y si somos mujeres que estamos comiendo la palabra de Dios a diario, naturalmente va a surgir esa sabiduría y vamos a actuar sabiamente. Si no, vamos a hacer locuras, nos vamos a enojar, vamos a decir juicios equivocados, quizás vamos a condenar, vamos a criticar, vamos a murmurar, vamos a protestar. Nos vamos a convertir en una persona más, no en esa luz que quiere Dios que seamos. Dice el siguiente versículo: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Imagínense qué lindo, me encanta la profundidad de estos pasajes, de estos versículos, porque son tan claros, tan sencillos, pero tan profundos, porque se han dado cuenta. Bueno, esa parte que dice que alegran el corazón, quiere decir que también otra vez nos vamos a la profundidad. Una cosa es estar alegres, reírnos porque estamos quizás en una reunión, aún con hermanos y hermanas, y riéndonos, molestando, pero con una tristeza en el corazón. Pero cuando estamos meditando en la palabra de Dios abundantemente, aunque estemos atravesando situaciones no tan agradables, podemos tener corazones alegres, podemos tener corazones agradecidos. ¿Pero producto de qué? De la palabra de Dios. Dice otro de estos versículos: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo necesitamos nosotros tener esa lámpara, verdad? Alumbrar para no tropezarnos. Qué feo es levantarse en la noche, en lo oscuro, y no ver en qué tropezamos. O de repente nos desubicamos y no sabemos dónde está la luz, estamos a ciegas. Y la Biblia dice que el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Es maravilloso realmente saber que con llenarnos de palabra de Dios, nuestros ojos van a tener la suficiente luz para no meternos en problemas, para no meternos en dificultades,
para no meternos en oscuridad, para no meternos en caminos que tienen tope o en caminos que no hay regreso, ¿verdad? Entonces el precepto de Jehová, o sea, su palabra, va a ser la que nos va a librar de cometer esos errores, de agarrar el camino equivocado. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Dios, ¿verdad? El respeto, la reverencia, el amor hacia Él. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. ¿Y los juicios cuáles son? La palabra de Dios, ¿verdad? No hay error, no hay equivocación, no hay contradicción. Dice que son todos justos. Y el versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Imagínense, si llegamos al punto de verdad de desear la palabra de Dios más que el oro, vamos por buen camino. ¿Qué quiere decir esto? Ir a la palabra de Dios, no porque me lo obligan, no porque nos van a hacer preguntas el domingo, no porque dijeron que había que leer la palabra, ¿verdad? Voy a agarrar, aunque sea un poquito, voy a leer. No, sino que imagínense desear. ¿Se han fijado cuando uno ha comido en algún lugar y de repente se acuerda uno, me acuerdo aquella pasta que nos cenamos en tal lugar, qué rica, ¿verdad? Y a ver cuándo vamos, deberíamos de ir para mi cumpleaños. O sea, uno está anhelando porque nos acordamos de ese sabor. Entonces, que anhelemos así, que deseemos así la palabra de Dios. Me acuerdo cómo me trajo paz ese versículo. Me acuerdo que cuando comencé a leer la Biblia estaba bien llena de desesperanza y después quedé con otra visión de la vida. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros amemos su palabra, que la deseemos, que no esperemos a estar en una prueba para ir a buscar, qué versículo es el que habla del perdón, qué versículo es el que habla del sufrimiento. No, sino que naturalmente, con corazones agradecidos, no necesariamente tenemos que estar pasando por una prueba para anhelar la palabra de Dios. Y por último, y lo sigue relacionando con la comida, el versículo 10 en la segunda parte que dice, y dulces más que miel y que la que destila del panal. O sea, ahí está hablando que no es la miel adulterada, ¿verdad? Que a veces uno la ve y cuando ya tiene días de estar en un mismo lugar está el bloque de azúcar abajo, ¿verdad? Sino que esa miel pura, la que a veces hasta venden con el panalito, no sé cómo se llama eso, pero que trae como chiclito adentro, donde está la miel. Así es de deliciosa la palabra de Dios. Y volviendo al inicio, donde les decía que somos lo que comemos, no tenemos necesidad de andar presumiendo o fingiendo si leemos o no leemos la palabra. Eso se va a notar naturalmente porque no nos olvidemos que somos lo que comemos. Si hasta este día nuestra actitud hacia la palabra de Dios ha sido un poco reacia, ha sido un poco indiferente o la hemos leído poco, animémonos a leerla más. Participemos en cosas donde haya estudio de la palabra, en los grupos de crecimiento, cuando hay oración, si todos estos eventos están llenos de palabra de Dios, cuando hay actividad de un café y algo más, estemos ahí, y a diario alimentémonos de ese alimento espiritual que es el que nos va a dar esa gracia, esa vida, esa fuente de agua viva, como decía el otro versículo, ¿verdad? Que 2 males había hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa agua viva se encuentra en la persona de Jesús y en su palabra. Ya no nos alimentemos de cisternas rotas, sino que vayamos a la fuente para que esa fuente fluya y podamos ser de bendición para otras personas. Que Dios les bendiga nuevamente y continuaremos el día de mañana. Bendiciones.